Regresamos con su programa Visión y Acción. Esta vez lo prometido es deuda. El profesor confesor Lorenzo de la Rosa está con nosotros. Vamos a hablar, confesor, de algunos temas acerca de la independencia nacional. Buenas noches, confesor. Buenas noches, Isaías. Para mí es un placer estar en tu programa Visión y Acción. Confesor, mañana 27 de febrero se cumplen 171 años de la independencia nacional. Pero yo quiero que tú me empieces hablando cómo es que se llega, cómo llegan los haitianos aquí en el 22, qué pasó antes de eso, lo de la España Boba, Núñez de Cáceres. Mencióname algo antes de tú entrar de lleno a lo que fue el proceso de la independencia. Bueno, el tema que tú me pides es bastante amplio. No sé qué tiempo tenemos para desarrollarlo. Así que vamos a tratar, como tú me pides, de hacer un resumen sobre ese tema. Bueno, para el año 1809 la República Dominicana se encontraba en un proceso de abandono por parte de la metrópoli española. Así que no había mucho interés por parte de la metrópoli. Se sucedieron una serie de eventos históricos y llegó a la presidencia de la República el doctor José Núñez de Cáceres. Así que José Núñez de Cáceres estaba allí tratando de declarar pues una independencia que fue llamada efímera, porque duró poquito tiempo. Y ya para el año 1821-22 más o menos, Núñez de Cáceres, con esta declaración, vamos a decir que logra una independencia, pero es efímera porque no tiene una base. Todo ese tiempo que trató el gobierno no dominicano, sino de la española, porque en ese momento no se llamaban dominicanos, porque no había ocurrido el proceso de independencia, ¿no? Así que, ¿qué ocurre realmente? En Haití ya se había dado el proceso de independencia el 1 de octubre del año 1804. O sea, Haití había logrado su independencia comprándosela a Francia. Oye, que ese dato es importante. Ahí no hubo sangre. Hubo sangre, pero hubo un proceso de negociación, básicamente. Y para los franceses salir de Puerto Príncipe o salir de Haití, tuvieron los haitianos que comprometerse a pagarle una recompensa por esto, pagarle la deuda por la independencia que ellos le iban a otorgar. Así que una vez otorgada la independencia, para el año ya 1822, los haitianos, un proceso histórico bastante... Ya se sentían fuertes. Sí, pero dentro de lo que era su proceso interno, ellos habían tenido varias escaramuzas, varios intentos de golpe de Estado, situaciones de guerra, de problemas. No tenían una independencia, vamos a decir, totalmente firme, pero ellos tenían la deuda y había que pagarla de una manera o de la otra, porque Francia se lo estaba exigiendo. Por eso, para el año 1822, ellos llegan a la parte este de la isla, dándose cuenta de que nuestra isla estaba abandonada prácticamente. Sí. O sea, no tenía doliente, supuestamente pertenecíamos a España, pero España no se interesó nunca en ese tiempo por nosotros, porque obviamente en la isla no había nada que le interesara a España, sobre todo económico. Porque eso fue lo que las superpotencias europeas hicieron durante todo el proceso de colonización en todo el continente americano. Así es que... España también estaba luchando en una guerra. Sí, ellos tenían una guerra interna, tenían un problema en su país y por eso no le prestaban ningún tipo de atención. Pero más que la guerra, fue lo que te recalqué anteriormente, era el poco incentivo económico que le prestaba la parte de la isla, de la española en ese momento. Así es que llega aquí a la isla el doctor José Núñez de Cáceres. En un acto tiene que entregar la llave de la ciudad, en un acto simbólico, y entra entonces en 1822 el dominio haitiano a nuestro territorio. A partir de ahí entonces... Eso fue bajo el gobierno de Boyer. De Boyer, por supuesto, que es quien llega a este lado de la isla, ¿no? Así que Boyer trata de unificar la isla. Ese fue el primer propósito de Boyer. ¿Cómo tú te das cuenta de esto? Te das cuenta de lo siguiente. La documentación que se redactaba en esta parte de la isla se hacía en el idioma francés y en creol. Las misas que se llevaban a cabo en las distintas iglesias
tenían que llevarse a cabo en estos idiomas. Así que, ¿qué se pretendía? Era un cambio de cultura, sí, obviamente. Pero en el proceso del conversatorio que tenemos, vamos a ver que en 22 años Boyer no pudo lograr esto, porque son dos culturas completamente diferentes. Pero está en la historia también la parte de cerrar la universidad, algunas cosas que hacían los dominicanos también, como el asunto de las peleas de gallo y un sinnúmero de cosas. Boyer trata de prohibir esa... No trató, lo prohibió de hecho. Incluso para reforzar lo que tú estás diciendo, la forma en que los haitianos se ganaban la vida era mediante el conuquismo mayormente. En esta parte de la isla el conuquismo no se conocía. O sea, los que vivían de este lado de la isla se dedicaban básicamente al pastoreo. Eran hombres que se tumbaban en una hamaca, debajo de una mata, y comenzaban a tender sus vacas en todo el lugar donde estaban pastando. Así que vivían una vida muy tranquila porque la población que había de este lado era muy escasa. Era una población no muy abundante y por lo tanto tenían tierras de mar y espacio para pastar sus animales, y esa era la principal ocupación en ese momento de la isla. Pero cuando vienen las leyes de Boyer por parte de Haití, se ordenó el conuquismo. Cuando se ordena el conuquismo, se colocó una ley donde si un animal de alguien entraba a un conuco iba a ser penado drásticamente. Por lo tanto, quienes hacían los conucos... Eso es un perjuicio de la gente de esta parte de la isla. Por supuesto, tenían que cercar los conucos, pero si algún animal de eso llegaba hasta allí, pues era terrible. Eso devastó, por supuesto, la economía nuestra, porque quienes vivían de este lado no estaban impuestos al proceso del conuquismo. Así es que, ¿por qué impone Boyer el proceso del conuquismo? Porque para el año 1826 estableció un código de reforma agraria de este lado, donde obligaba a que el conuquismo fuera el aspecto económico principal de la isla. Te cuento esto porque en la mayoría de las charlas que tú escuchas acerca del proceso de independencia, tú casi nunca escuchas un análisis económico de qué realmente fue lo que llevó a los haitianos a venir a esta parte de la isla. Así que, como consecuencia de eso, para 1826, todo aquel que fuera comerciante, agricultor o ciudadano que tuviese algún tipo de incentivo económico que el Estado haitiano lo percibiera, estaba obligado a pagar impuestos, porque con ese dinero que se recaudara se iba a pagar una gran parte de la deuda que se había contraído con Francia por la independencia de ellos. Okay, que eso era parte del motivo de entrar los haitianos acá, era conquistar recursos para pagar esa deuda con Francia. Por supuesto que sí, aparte de, claro, expandirse en la isla y tener control de la misma, ¿no? O sea, que esos son aspectos fundamentales. Ahora bien, desde ese momento, quienes vivían en esta parte de la isla comienzan a pensar de qué manera nos vamos a librar de esto. Porque obviamente tú que vives tranquilo en tu casa y de repente alguien llega y te impone lo que tú debes hacer en tu casa, ¿cómo te vas a sentir? Sí. Oye, te sientes muy mal. Entonces, ahí se da el episodio del protagonista principal de nuestra independencia, que fue Juan Pablo Duarte. Un muchacho que había nacido un 26 de enero del año 1813, hijo de unos padres comerciantes, que su papá era talabartero, o sea, tenía un negocio. Quizá para los jóvenes que estén mirando el programa, la talabartería se dedicaba al negocio de silla, de montar en animales, espuelas, freno de caballos y todas esas cosas, esos productos. Entonces, Juan José Duarte, que era el padre de Juan Pablo, y Manuel Aguirre, ellos tenían un negocio de esa índole. Este muchacho, cuando nació, ya para el año 1827-28, si nace en el 13, para el 28 tiene más o menos ¿cuántos años? Tiene 15. Exacto, lo envían a Europa a prepararse, pero es para que él se prepare para manejar el negocio de la familia. Por supuesto, y cuando él llega a Europa se encuentra con una serie de eventos que se están dando en Europa, que son producto de lo que había ocurrido en el año 1789 en Francia, que había sido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así es que en Europa había un proceso de independencia y una aureola que se había extendido a toda América Latina, donde Bolívar y otros líderes más estaban llevando a cabo procesos de independencia en toda la región. Así que Duarte, Juan Pablo, muy jovencito, se encuentra con esto.
Cuando él se encuentra... ¿Cuándo ellos empiezan? ¿En qué fecha ellos empiezan a reunirse y a tratar estos temas? Ok, él regresa de Europa. Y cuando regresa de Europa, en lugar de dedicarse a estudiar lo que su padre le había enviado para prepararse y sustentar el negocio, él se interesó por los procesos sociales y políticos. Así que él regresa aquí a la isla aproximadamente para el año 1831. ¿No llegó a hacerse profesional por eso? No termina la carrera. 1831 y 1832 ya él está en el país, en su proceso aprendió un poco de inglés, llegó a ser tenedor de libro, que vamos a decir un tenedor de libro de aquella época era una especie de un contador. Exacto. En este tiempo. Así que cuando él regresa aquí a la isla, él se unió al sacerdote Gaspar Hernández. Y con el sacerdote Gaspar Hernández, ambos comenzaron ahí en la ciudad de Santo Domingo a impartir clases a jóvenes. Juan Pablo le impartía inglés y le daba otras asignaturas más. El sacerdote Gaspar Hernández le daba filosofía y esas cosas. También Juan Pablo le daba filosofía en la época. Así que comienza entonces el interés de este joven para ver de qué manera esta parte de la isla vuelve a ser lo que era. Una isla, un país independiente y libre. Así es que en ese proceso duró un tiempo. Obviamente él había aprendido de una sociedad secreta que se destacó bastante en Europa, pero con especialidad en Italia, que fueron los carbonarios. Y él aprendió bastante de ellos, sus métodos de trabajo. Y vino con esos métodos de trabajo y trató de plasmarlo en la sociedad y de hecho lo logró. Por eso él forma una sociedad secreta llamada la Trinitaria. Eso fue en el 38. Exacto, pero antes del 38 ocurre un episodio interesante, dice José María Serra. José María Serra era un jovencito para la época de unos 16, 17 años, y él tenía un amigo, esto lo cuenta Frank Moya Pons en su libro de Historia Crítica Dominicana, y él tenía un amigo que trabajaba como gendarme de la Armada Haitiana, o sea, un gendarme era un soldado de la Marina, y le correspondía un ascenso, y no le hicieron el ascenso. Lo que hizo el comandante fue que ascendió a un hijo de él en lugar de este joven. Así que José María Serra, muy jovencito, se incomodó y comenzó a escribir una serie de pasquines. Un pasquín no es más que una nota de protesta, pero anónima. O sea, tú recuerdas... No se sabe quién lo hace. Exacto, tú recuerdas o debes recordar que en otras sociedades habían escritores pero utilizaban seudónimos. Por ejemplo, uno de los más famosos fue Garganta Profunda, que escribía bajo ese seudónimo y fue famosísimo, especialmente en Estados Unidos y Europa, en esos lugares. Así que al día siguiente de llenar toda la calle de pasquines, dice Moya Pons que la ciudad se levantó alborotada, porque vieron que estos pasquines llamaban a sublevarse en contra de los haitianos y a sacarlos de aquí. Pero lo que había motivado esto había sido el no ascenso del amigo de José María Serra, este jovencito. Así que... En el fondo no había un interés nacional. Por el momento, pero cuando Juan Pablo Duarte ve los pasquines, investiga quién lo hizo, se da cuenta que es el joven José María Serra y trata de juntarse con ese muchacho porque dice, tiene un potencial extraordinario. Así que allí se juntó con él y comenzaron entonces los trabajos para formar esa sociedad secreta del 16 de julio de 1838, la sociedad secreta La Trinitaria, que tenía, basado de los carbonarios, como te dije hace unos minutos, exacto, tenía como base hacer una serie de eventos que llamaran la atención de la ciudadanía, pero que despistaran en cierta forma a las autoridades haitianas de lo que realmente se estaba haciendo. Por eso entonces comenzaron a hacer dramatizaciones en las que ellos representaban los aspectos de la libertad del pueblo, dramatizándolo, haciéndolo poesía, canciones y cosas así, donde ellos eran, digo ellos, los fundadores de la Trinitaria, eran los protagonistas de esto. Y entonces hicieron un juramento de ir conquistando. Un trinitario tenía la misión de conquistar a 2, a 3, y así sucesivamente. Esto se fue multiplicando hasta que se expandió por todo el territorio nacional.
Así es que esto llega ya hasta el año 1842, 1843. Pero en ese tiempo Duarte también buscó alianza con haitianos. Sí, Juan Pablo se hizo soldado del ejército haitiano. Muchas personas desconocen esto. O sea, él se hace soldado, pero ¿con qué objetivo? También lo fue Mella. Sí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de infiltrarse en el ejército haitiano y descubrir las maniobras de ellos, uno, y número dos, pasar desapercibido con los planes y proyectos que ellos realmente tenían. Sí, pues si pertenecen a la Armada. Por supuesto, se supone que no iban a hacer nada en contra. Así es que Duarte maniobró desde allá y de hecho, cuando se produjo la revuelta en Haití en contra del presidente Boyer, los trinitarios enviaron apoyo a los liberales haitianos, donde el movimiento se levantó en una ciudad llamada Les Cayes en ese momento. O sea, pero esos haitianos no sabían en el fondo cuál era el propósito de los dominicanos. No, en ese momento no lo sabían, pero después que ellos logran el proceso de libertad en su país o salen de Boyer, ellos se reúnen. Ahí fue que instalaron a Charles Gerard. Exacto, Charles Gerard. Se reúnen en su congreso, pero cuando están reunidos, uno de los legisladores haitianos dio la voz de alarma y dijo: los de la parte este de Saint-Domingue, que era como se llamaba en ese momento, no Santo Domingo, sino Saint-Domingue, los de la parte este, lo que tienen es un plan para separarse de nosotros. No se le hizo mucho caso, pero se dijo, bueno, se va a investigar el caso. Y de hecho enviaron a investigar el caso a esta parte de la isla. Por eso para 1842, 1843, muchos de los movimientos de la Trinitaria, de los miembros de la Trinitaria, tuvieron que esconderse. Porque vinieron y persiguieron a algunos de ellos con la dicha de que era un proyecto que no se había descubierto por completo y recibió el apoyo de los ciudadanos de esta parte y fueron escondidos. Así que no se descubrió muchas cosas y esos militares regresaron nuevamente a Haití, dando por descartado que hubiese un movimiento real de este lado de separación de la isla. Cuando esto acontece, entonces en esta parte de la isla ocurrió un episodio bien interesante. ¿Cuál fue? Fue que se levantaron varios grupos para salir de los haitianos. Estos grupos, uno eran los afrancesados, que estaban encabezados por el señor Buenaventura Báez y Manuel María Valencia. Así que estos habían ido donde el embajador francés Levasseur y le habían ofrecido la bahía de Samaná como recompensa para que los ayudara a salir del dominio haitiano. Exacto. Incluso ellos llegaron a acordar fechas y acordaron hacer esto para el mes de marzo, tentativamente el día 20 de marzo de 1844. Pero ese no era el único grupo, había otro grupo, estaban los pro-españoles, donde ellos decían que debíamos volver nuevamente a España. Sí. Pero había otro grupo, estaban los pro-norteamericanos, que ellos decían que debíamos volver, que debíamos ser protegidos por Estados Unidos. También le ofrecieron la bahía de Samaná a Estados Unidos. Y había un grupo pro-inglés. Y por supuesto estaba el grupo de los liberales. Se juegan ese pedazo. Exacto. No solo, bueno, a Estados Unidos le interesaba por la posición geopolítica, la posición geográfica y al mismo tiempo geopolítica que representaba la bahía de Samaná en el centro prácticamente del continente, con acceso hacia el norte y hacia el sur, donde ya Estados Unidos venía pensando en su política de expansión de América para los americanos, lo que posteriormente llevaron a cabo. Así es que ellos entonces, los liberales, dicen, bueno, hay muchos grupos y se habían dado cuenta de lo que estaba aconteciendo. Así que los trinitarios se reunieron y ellos llegan a la conclusión de que debían adelantar la fecha de independencia antes que los demás grupos. Confesor, vamos a escuchar una parte que tenemos ahí donde Manuel dice algunas cosas en una conferencia que se dictó en la Escuela de Pueblo Nuevo. Perfecto. Entonces, luego tú vas a entrar ya a esa parte que tiene que ver con la proclamación de la independencia.
No hay problema.